París acogió junto con la India la cumbre para la acción sobre la inteligencia artificial en una apuesta de la Unión Europea por recortar ventaja en esta tecnología respecto a Estados Unidos y China. La gran discusión es si debe haber o no una regulación estatal, especialmente en la inteligencia artificial generativa, que es la que crea contenidos casi que de cero. Pero antes de analizar en mayor profundidad este aspecto, conectemos con nuestra periodista en Francia, Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, un placer saludarla a esta hora. Los eventos de la cumbre fueron del 6 al 11 de febrero, pero durante los últimos 2 días ocurrió lo más importante con los líderes de varios países y las mesas redondas. Cuéntenos qué pasó en esas fechas. Así es, pues el día de ayer, el primer día de esa gran cumbre en el Grand Palais, fue un día bastante intenso con esas mesas redondas, con las conferencias donde se trataron temas muy importantes, 5 temas principales y de cómo especialmente esta inteligencia artificial va a tener un impacto y ya lo está teniendo en ciertos aspectos de la sociedad, por ejemplo en el sector laboral, cuando se espera y se estima que cerca de 75 millones de empleos se están viendo ya y se van a ver afectados por la inteligencia artificial. Empleos, por ejemplo, como los de los juristas, radiólogos, incluso aquellos que escriben para televisión, pues van a tener que ir transformando estas profesiones. También las implicaciones que tienen que ver en materia de derechos de autor. Por ejemplo, cuando se vio también mucha reticencia por parte de la creación visual de los artistas, de los escritores, de todo el sector de la edición. Y por supuesto se habló mucho también de que se trata de una inteligencia artificial al servicio finalmente del interés general. Y el día de hoy, justamente cuando estaban los cerca de 100 líderes reunidos también allí en una plenaria, pues lo que se pudo ver es que de alguna manera el mundo está dividido un poco en dos, entre aquellos que quieren simplemente poner el acelerador al desarrollo de estas tecnologías sin regulación. Ese fue el punto de vista de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que tuvo un discurso bastante desafiante ante la plenaria y que de hecho criticó de manera muy abierta y fuerte a la regulación que ya hay en curso aquí en la Unión Europea. Y por la otra parte está pues la visión de Francia, de Europa, que también es compartida por la India, y es la necesidad, sí, de desarrollar, de poner dinero sobre la mesa. Y de hecho, entre Francia y Europa, en total, en esta cumbre se anunciaron unas inversiones por unos 309 mil millones de euros para desarrollar la inteligencia artificial, especialmente en esos centros de datos, pero también hablaron mucho de esa inteligencia artificial ética, una inteligencia artificial de confianza. En eso hicieron mucho hincapié el día de hoy, una confianza en términos de la vida privada de las personas que va a ser respetada, de los derechos de autor, pero también que va a ser sostenible, porque actualmente así como están, digamos, como está en este momento, digamos, el modelo de inteligencia artificial, pues para el planeta el costo va a ser difícil, y también en términos de electricidad, porque esos centros de datos necesitan una gran producción de electricidad. Y hoy lo decía el director de la Agencia Internacional de Energía, pues la red eléctrica mundial va a necesitar también unas infraestructuras mucho más potentes para eso. Y por último hay que decir, bueno, al final de esta plenaria, al final de esta cumbre, hubo un documento final no vinculante que fue firmado por al menos unos 60 países, pero Estados Unidos y el Reino Unido no lo firmaron, pero sí China, que de hecho tuvo casi como una especie de, podría decirlo, de perfil bajo a lo largo de toda esta cumbre, a pesar de que el viceprimer ministro de China estaba aquí presente liderando la delegación de ese país, pero poco se oyó hablar de ellos, a pesar de que son los número 2 en el mundo en cuanto a inteligencia artificial. Y también cuando justamente pues había llegado hace unas semanas, hace unos pocos días, todo lo que movió con la aparición de DeepSeek, y se había esperado que Lian Wenfeng, quien es el fundador de DeepSeek, que creó todo ese tsunami en inteligencia artificial, pues finalmente estuviera aquí en París. El Eliseo barajó la idea de poderlo invitar, pero finalmente no estuvo aquí presente. Lo que sí queda muy claro es efectivamente que quedan muchísimos temas por tratar y que van a tener que seguir desarrollándose a futuro, que es precisamente la regulación, pero también la gobernanza mundial. Natalia, gracias por este completo resumen. Nosotros continuamos aquí en el debate y como lo precisaba nuestra periodista, precisamente la gran polémica gira en torno a si se debe regular o no la inteligencia artificial y también si esta tecnología se concibe o no como una amenaza para la seguridad de cada país y para la gobernanza global.
Lo veremos en el debate de hoy. Para ello, desde París nos acompaña Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Y desde Buenos Aires se conecta con nosotros Julio López, jefe de seguridad informática de NBCH Bank y especialista en tecnología y seguridad. Una bienvenida a ustedes, nuestros participantes, y por supuesto, como siempre, también a nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también pueden escuchar el debate de France 24 en su plataforma favorita de podcast. Estamos en Apple, Spotify, Deezer y TuneIn. Raúl Echeverría, bienvenido a este espacio. Comencemos con esta pregunta inicial. ¿Se debe o no regular la inteligencia artificial a su manera de ver? Bueno, buenos días, buenas noches, dependiendo de en qué parte del mundo estén los oyentes. Me parece que es una pregunta un poco tramposa porque creo que no hay nadie que niegue que exista cierto nivel de regulación. El punto es cuál es el nivel de regulación adecuada, y me parece que bastante de eso fue lo que se habló en la cumbre, donde hubo un discurso de los países europeos tendiente a flexibilizar las regulaciones para fomentar la innovación. Por supuesto, la periodista que hacía, Natalia, que hacía la introducción, que hizo un resumen muy bueno de lo que ha pasado en la cumbre, hablaba del discurso de Vance, que fue un discurso bastante antirregulatorio, pero en realidad no hubo, me parece que la discusión se centró más en el desarrollo, la inversión y el impulso de la inteligencia artificial, más que en los aspectos regulatorios como ha sido en cumbres anteriores. Tomo lo que usted dice, Raúl, y no voy a repetir la pregunta tramposa de si se debe o no regular. Pero Julio López, bienvenido también a este espacio. Para usted, ¿qué tanta regulación debe haber en la inteligencia artificial? Primero, que no hay que temerle a las regulaciones. Las regulaciones lo que logran es que hayan marcos, y esos marcos, cuando son flexibles, permiten que la innovación siga adelante. La innovación nunca se va a frenar. La innovación es como agua, no la puedes detener con las manos. Y lo mismo pasa con las regulaciones. La innovación no espera de las regulaciones. La innovación ocurre. Lo que hacen las regulaciones es ponerle un marco, porque esta no es una tecnología, digamos, lateral, es un cambio, es el día y la noche en lo que es la humanidad, tal así como fue la era de la industrialización en nuestra historia. Lógicamente que la era de la industrialización causó mucho daño, teniendo sistemas de cama caliente y otras cosas más, atrocidades que han pasado, pero después, sin duda, la industria es la que le otorgó el bienestar a la humanidad o a la sociedad que conocemos hasta ahora. Simplemente lo que están haciendo los gobiernos en este momento es atajar un poco los marcos para que no sea tan fuerte el cambio que vamos a vivir como sociedad, porque, repito, esta tecnología que estamos viendo no es una tecnología más. Es mucho más allá de lo que fue el cambio con Internet en lo que es el mundo, ¿no? Usted señala que estas regulaciones no van a frenar la innovación y que la innovación tampoco va a esperar estos marcos regulatorios. Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien asistió a la cumbre de París, piensa distinto. Él dijo de manera literal que Estados Unidos no iba a firmar el comunicado final, el comunicado no vinculante, porque dice que la regulación de la inteligencia artificial, y esto lo cito textualmente, podría matar a una industria transformadora justo cuando está despegando. ¿Qué le respondería usted al vicepresidente estadounidense, Julio? Que me parece que son declaraciones totalmente políticas, porque de hecho el documento es no vinculante. Por lo tanto, lo que están haciendo es una declaración política. Están diciendo, vengan aquí a invertir, vengan aquí a desarrollar, que nadie les va a poner límites. Pero la inteligencia artificial es, como para que la gente lo entienda, es como un cerebrito que se va nutriendo de información. Me parece que todo el punto acá se va a dirimir con el tema de los derechos del copyright, con el cual le dan a la inteligencia artificial para poder generar, entre comillas, conocimiento. Me parece que la palabra regulación en boca del vicepresidente americano significa que van a ser laxos con varios puntos, y si toda la inteligencia artificial tiene un talón de Aquiles, es
el tema de los copyrights, de los textos y todo lo que ingesta para poder lograr esta innovación. Nosotros pensamos que todo lo que tiene que ver con la regulación significa si va a aceptar el género o no va a aceptar el género, si va a ser woke o no va a ser woke. La gente tiende a simplificarlo ahí, pero no. Me parece que lo que están diciendo es vamos a ser bastante laxos para que la industria prospere más allá de lo que se lleve puesto. ¿Sí? Sí, quiero preguntarle sobre este último punto a Raúl. ¿Hasta qué punto se deben sacrificar los derechos de autor o este copyright que menciona Julio para que la industria de la inteligencia artificial prospere? Bueno, este no fue realmente un tema que estuvo muy presente en las discusiones de la cumbre, ¿no? Y de hecho no está en la declaración. Me quedo además con algunas intervenciones, por ejemplo, del artista Pharrell Williams, que un poco el mensaje que transmitió en las discusiones de hoy en París fue como que no hay que tener miedo a estas evoluciones, que hay lugar para adaptarse, adoptar y mejorar y hacer otras cosas. Creo que a mí si me preguntan los principales conclusiones de esta cumbre fue por un lado que se vio sí, por supuesto, permeó la cumbre un poco los cambios geopolíticos que se están dando en estos momentos en el mundo. Eso estuvo claramente presente. Segundo, que hay un cambio en el discurso europeo de tratar de un mensaje, de tratar de flexibilizar regulaciones, adaptar las regulaciones, hacer Europa más atractivo para las inversiones y para el desarrollo de inteligencia artificial. Hubo inclusive, los discursos del presidente Macron fueron muy explícitos en promover Francia como un lugar de inversiones para el desarrollo. Y tercero, diría un poco que sigue habiendo más preguntas que respuestas. O sea, hay muchas declaraciones en cuanto a cuáles son los problemas, como por ejemplo los de propiedad intelectual, y muchas otras preocupaciones. Hay también muchos discursos en cuanto a cómo debería ser la inteligencia artificial, pero no hay tanto discurso en cuanto a cuáles son los caminos para lograr lo que queremos. Más allá de fomentar la colaboración y la cooperación internacional, que creo que es el gran desafío, y cada vez que hay una cumbre de este tipo es un pasito adelante en ese camino, y me parece que este fue el caso también. Usted hablaba que hay un cambio de discurso por parte de la Unión Europea flexibilizando las regulaciones. Sin embargo, también hay un cambio de discurso dentro de la misma Francia, porque en 2023, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo estaban debatiendo la ley de inteligencia artificial, Francia se opuso a esta normativa del bloque de los 27, diciendo que la inteligencia artificial no debería ser regulada. Ahora el presidente Emmanuel Macron está promoviendo esa regulación. ¿Cómo explicar este cambio de discurso, Raúl? Yo no lo interpreté como promoviendo la regulación. Me parece que el presidente Macron lo representó en una frase que dijo durante la cena de ayer con los jefes de Estado e invitados de alto nivel, donde dijo la inteligencia artificial es un paraíso, pero no puede ser el lejano oeste o el salvaje oeste, el Wild West, ¿no? Me parece que tal vez lo que busca son puntos de acercamiento. No habría que preguntarle a él o a su equipo, pero yo lo interpreté como buscando caminos de acercamiento, de decir, está bien, hay que regular, pero esas regulaciones tampoco pueden ser los obstáculos para la innovación, ¿no? Entonces, hubo claramente el discurso que dio el día lunes al final de la tarde en el centro, en el Gran Palais, para el público en general que estaba asistiendo a la cumbre, fue claramente un discurso de promoción de Francia como un socio, como un lugar de atracción de inversiones. Justamente creo que las imágenes que están mostrando son de ese momento. O sea que me parece que hay una visión clara, una decisión clara de Francia de ir por ese camino, lo cual no quiere decir que no acepten regulaciones. Incluso el discurso de Van der Leyen en la mañana de hoy fue también por el camino, como de justificar las regulaciones que existen, pero también tiene un programa por delante de facilitar, como dicen ellos, de simplificar los esquemas regulatorios que para cualquier entendedor más o menos desde medio significa flexibilizar.
Flexibilizar entonces la regulación para ser más atractivos para las inversiones de las tecnológicas en la inteligencia artificial. Julio, pero ¿cuál puede ser el costo de esto, sobre todo en materia de derechos de autor que usted mencionaba anteriormente? Mira, Francia es uno de los países que más hizo valer esto. Si yo tengo que comparar esto a tiempos atrás, sin duda voy a ir al hecho de Google. Google, para ser Google y ser el mega buscador, primero indexó todos los sitios de noticias del mundo sin pedir permiso. Lo que Francia claramente hizo valer, Le Monde y otros medios hicieron un juicio a Google. De hecho, lo ganaron y de hecho fue sancionado Google por usar indiscriminadamente e indexar información en una base de datos, hacer de su negocio sin pagar ningún tipo de royalty. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. No sabemos realmente qué información le están metiendo adentro y sin duda la gente que creó esa información tiene derecho a ser resarcida, porque la inteligencia artificial no es un negocio for free o que no tenga ganancias. Son negocios muy grandes. Y yo creo que ahí es donde está el punto. Volvemos a repetir el escenario de Google cuando nació. Y me parece que cuando ves Europa fue el continente que más sanciones le aplicó a Google, que más juicios ganó, donde Google tuvo que poner más dinero para resarcir los medios que eran los que habían puesto toda la información en sus buscadores. Lo mismo y algo ocurrió en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, y es fuerte el dato, hay absolutamente, creo que no hay ningún país que le haya hecho juicio a Google. Por eso digo, los continentes, los estados y sus regulaciones garantizan que no deje de ser negocio el generar contenido de calidad, porque de hecho la única manera que hubiera existido Google o tener inteligencia artificial era que autores y editores pusiesen a disposición su inversión para lograr ese contenido que hoy es el que abastece buscadores e inteligencia artificial con contenido de calidad. Raúl, quiero volver sobre un punto que usted mencionaba y son los intentos de Francia por ponerse a la par en la competencia del desarrollo de inteligencia artificial de Estados Unidos y China, que son los pioneros. En el caso francés hay una compañía, Mistral AI, que además es la pionera en esta tecnología en Europa. Pero quiero preguntarle, ¿puede compararse a Mistral AI con OpenAI, la estadounidense, y con la china DeepSeek? Bueno, quiero darle todo el crédito a estos muchachos de Mistral. De hecho, el CEO de Mistral estuvo sentado al lado mío hoy en la cumbre y me parece que son un emprendedor genial. Habló ayer durante la cena también. Quiero darle todo el crédito. Me parece que tanto DeepSeek como Mistral y otros emprendimientos se están basando también en desarrollos anteriores que ya existían. Pero sí, me parece que está abierta la disputa y ojalá que aparezcan inclusive nuevos jugadores de otras partes para competir. Yo quisiera reaccionar un poco a lo que mencionaba mi contertulio Julio antes, y decir, en realidad acá hay una realidad que se puede ver a través de un prisma y que da distintos resultados, depende de donde uno lo mire, ¿no? Porque por un lado, los países, fundamentalmente los países más chicos, o los que tienen, por un asunto de lenguaje, idioma, alfabeto, un alcance más limitado en la generación de contenidos, reclaman también que los modelos de inteligencia artificial, que los lenguajes contemplen las realidades específicas. De hecho, ayer hubo una speaker, una persona muy conocida, que hablaba que venía de un país muy chico, de algunos cientos de miles de habitantes, y decía, bueno, el primer modelo de ChatGPT que salió, cuando uno le hacía preguntas sobre nuestro país, no contestaba con mucha precisión. Entonces, por un lado, hay quienes desean proteger los contenidos de propiedad intelectual, pero por otro lado también, si protegemos excesivamente esos contenidos no alimentan los modelos y los modelos, por lo tanto, no reflejan la realidad cultural. Entonces, hay un dilema que no es tan claro, ¿no? Que yo diría que es un poco más complejo y que va a llevar un tiempo resolver. O sea, las mismas autoridades piden cosas al mismo tiempo que son contradictorias
y que por lo tanto requieren un poco más de debate y trabajo colaborativo. Yo creo que hay que trabajar en conjunto el sector público y privado para generar modelos de lenguaje que sean más representativos de la diversidad cultural del mundo. Por otra parte, hay quienes piensan que, hemos dedicado mucho tiempo a hablar de los grandes modelos de lenguaje, los Large Language Model, en el último tiempo, y hay quienes piensan que el mundo avanza hacia otra dirección ahora, a partir de DeepSeek y de otras innovaciones, que avanza hacia una descentralización mayor donde habrá muchos modelos de lenguaje pequeños, con lo cual le permitiría a los países desarrollar o fomentar el desarrollo de lenguajes que representen mejor las realidades locales. O sea, todavía hay mucho por verse, es una discusión abierta y habrá que ir siguiendo de cerca para dónde va el desarrollo. Usted dice que la protección excesiva puede limitar los modelos de lenguaje y asimismo no ser representativos de la diversidad cultural que existe en el mundo. Pero Raúl, ¿cómo evitar que se repita lo mismo que pasó con Google y que Julio nos acaba de explicar? ¿Cómo poner cierto límite para que tampoco la inteligencia artificial pase por encima, por ejemplo, de los derechos de autor? Bueno, con todo respeto, yo creo, con todo respeto a Julio, mi colega, creo que son situaciones diferentes, realidades distintas y son tiempos diferentes también. Creo que sí, que la inteligencia artificial tome algo para reproducir en totalidad o en una gran parte la misma obra de la que aprendió, eso es una violación a los derechos de propiedad. Ahora, nutrirse, que es lo que hemos hecho los humanos todo el tiempo, sin herramientas tecnológicas. O sea, hubo músicos durante décadas que todos confesaban que eran inspirados por la música de los Beatles. Y hay muchos ejemplos como eso. O sea, es imposible que no nos inspiremos en otras cosas. Entonces, bueno, que obras de inteligencia artificial no estén inspiradas o inclusive entrenadas a partir de estilos o de estilos de pintura, de música, de creación, de lo que sea, bueno, eso me parece que eso no debería estar protegido por los derechos europeos. Pero como digo, es una opinión personal, es una discusión que está abierta y que llevará mucho tiempo resolverla. Usted plantea entonces que es diferente reproducir tal cual una obra que usted lo considera una violación a los derechos de autor y que otra cosa diferente es nutrirse de una obra para hacer un contenido y que ahí no hay violación de los derechos de autor. Julio, ¿usted piensa igual? No, para nada. Yo acá creo que estamos hablando de una ecuación económica. Yo no digo que hay que limitar, hay que pagarle a los productores de contenido como corresponde. Yo no puedo tomar la señal de France 24, usarla para innovar en un modelo de lenguaje que se llama ChatGPT o el que tú quieras, y pretender no pagarle esa materia prima que estoy usando para yo poder hacer el advenimiento. Yo no puedo agarrar un libro como el que tengo aquí, ¿sí? Meterlo dentro de una computadora y a eso ponerle un precio como para que la gente nos pueda entender y pretender que ese autor no tiene derechos de nada. No existió, porque como no lo reproduje linealmente, y este speech que yo escucho ya bastante en la industria me hace acordar al speech de Google. Google que le decía a los medios, mira, está bien, pero ¿sabes qué? La audiencia que yo te doy para que llegue tu información te va a compensar con ese, digamos, con ese tema de no pagarte por los derechos. Obviamente hoy los medios están fagocitados en publicidad, les consumieron todo el contenido, algunos han podido hacer juicio en países como Francia, España, y en otros lados tenemos desierto de noticias. Lo que digo es, con las sumas que se están moviendo en este momento en inversión en inteligencia artificial, me parece que el tema de los derechos de autor y los creadores de contenidos, que son los únicos que garantizaron que podamos tener materia prima para tener hoy los modelos de lenguaje que tenemos, tienen que estar dentro de la ecuación económica. ¿Por qué se lo vamos a negar? Aparte es la ley. Es como ignorar la ley, es como decir que una regulación puede estar por arriba de la ley. La ley dice que si tú quieres agarrar este libro que yo tengo y usarlo, tú tienes que pagarlo, le tienes que pagar derechos de autor. El tema de inspirarse es el mismo caso que hizo Google cuando dijo tu contenido llegará más lejos. Terminó en un desastre con la industria.
Al respecto de esta cumbre que se realizó en París, el comunicado no vinculante del que hemos hablado y que no suscribieron Estados Unidos ni Reino Unido traza 6 prioridades en materia de inteligencia artificial, incluyendo promover que esta tecnología sea accesible a toda clase de público y también garantizar que la inteligencia artificial sea abierta, inclusiva, transparente, ética, segura y confiable. Ante esto, Reino Unido decidió no suscribirse al comunicado, alegando que esto había generado una preocupación sobre la seguridad nacional de los británicos y también sobre la gobernanza global. Julio, ¿por qué hablar de una inteligencia artificial abierta, ética, confiable y transparente está amenazando la gobernanza global como lo plantea Reino Unido? Creo que el punto es que están tratando de modelar una conversación o por dónde van a pasar estos carriles. Creo que cuando hablamos de ético, estamos hablando de productos de inteligencia artificial que no generen pánico en una sociedad. Productos que no se hagan pasar por humanos, entre humanos, y que se puedan identificar como tal. Porque lo peor que puede pasar acá es pensar que una sociedad está teniendo un tema de conversación cuando se está implantando un producto que quizás simula o imite ser humano. Yo creo que ese es un claro ejemplo de lo que se llama ético. Cuando hablamos de transparente, cuando hablamos de accesible, significa no dejar a nadie afuera en este nuevo mundo, porque claramente Estados Unidos tiene un gran capital que aportar, América Latina queda muy por debajo, Europa ha unido esfuerzos y está destinando sumas muy grandes, lo mismo China, pero me parece que va a haber sociedades que van a estar en diferencia de innovación, y eso es un poco lo que tratan de modelar. Yo realmente en ese punto creo que todas estas palabras que están diciendo es simplemente para encarrilar los temas, los drivers, los ejes, los talking points que van a tener las futuras reuniones que ellos tengan o de qué van a charlar, de qué van a discutir estas naciones. Me parece que sí, la inteligencia artificial así como está, representa primero un problema de entendimiento, la gente le hace preguntas como si fuera un oráculo y es simplemente un lenguaje, un modelo de lenguaje, y me parece que tiene que haber un poquito más de entendimiento de parte de la sociedad qué significa este nuevo futuro que estamos advisorando con el tema de la inteligencia artificial, de no dejar nadie afuera y tampoco tenerle miedo, porque sin duda es algo que vamos a poder trabajar y va a sumarle a la sociedad, ¿no? Raúl, ¿y cuál es su postura? ¿Está la inteligencia artificial segregando a ciertos públicos, a ciertas regiones del mundo, o puede haber una tecnología accesible y transparente como la que promueven desde París? Bueno, todas las tecnologías siempre ofrecen el mismo desafío, ¿no? O sea, cuando la tecnología trae beneficios, pero trae beneficios para los que tienen acceso a la tecnología. Creo que hay un gran desafío en este sentido, como decía, de atraer, involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Hay todavía un porcentaje importante de la población mundial que no tiene acceso significativo a Internet. O sea, sin acceso significativo a Internet no tiene acceso a ninguno de estos beneficios. O sea, eso es algo que hay que resolver de inmediato, ya, o sea, en el corto plazo. No podemos seguir teniendo los mismos debates sobre el acceso y la conectividad que teníamos hace 20 años. Ahí me parece que hay que, para decirlo en un lenguaje muy rioplatense, hay que ponerse las pilas y los gobiernos tienen que avanzar en esto. Después, luego, lo que tiene que ver también con la inclusividad es, bueno, tener modelos, de desarrollo de modelos más inclusivos, que contemplen la diversidad. Me parece que aquí no hay un gran debate, o sea, hay probablemente temas a mejorar en la implementación, pero todo el mundo está de acuerdo de que ese es el camino, y incluso tanto en el sector público como privado, porque también contemplar la diversidad, más gente, más inclusión, también trae más negocios. O sea que no hay nadie que pueda ser contrario a eso. La tecnología tiene que ir evolucionando para evitar esos biases. Los sesgos de la tecnología son sesgos que se reproducen de nuestros sesgos en nuestro comportamiento. Entonces también tenemos que mejorar nosotros como humanos para hacer que la inteligencia artificial que construimos y se desarrolle con menos
con menos discriminación, menos sesgos y más inclusión. Y precisamente una de las evoluciones de esta discusión tiene que ver con temas energéticos, porque por primera vez en una cumbre de inteligencia artificial se discutió el hecho de que esta tecnología consume mucha más energía que la tecnología tradicional. Al respecto, un solo dato, una conversación con ChatGPT, que es el operador o la aplicación desarrollada por OpenAI, consume 10 veces más de energía que una búsqueda tradicional de Google. Y esto precisamente está prendiendo las alarmas. Raúl, desde París, ¿qué se dijo al respecto? Obviamente este es un problema y sí, la palabra medio ambiente, desarrollo amigable con el medio ambiente, todo eso se repitió muchas veces. Creo que es una preocupación también compartida. Es claro que la industria sabe que no puede seguir evolucionando si no resuelve la compatibilidad con el cuidado del medio ambiente. Me parece que hay avances significativos. Justamente, bueno, estas evoluciones que hemos visto últimamente de modelos que no son modelos nuevos o nuevas formas de hacer la inteligencia artificial, sino que son las mejoras en cuanto a la eficiencia de la aplicación de los modelos de inteligencia artificial, llevan a un consumo más moderado de la energía. Me parece que la evolución va a seguir por ese lado. Va a seguir también habiendo una demanda de capacidad de procesamiento. Los países van a tener que preocuparse de si quieren atraer inversiones, si quieren atraer o desarrollar sus propias capacidades, van a tener que generar energías alternativas, energías autosustentables, renovables. Fue parte del discurso del presidente Macron que Francia es un país que tiene exceso de producción de energía y que por lo tanto lo convirtió eso en un factor de atracción. Creo que hay muchos países en el mundo que están en esa misma situación y otros que están en la situación contraria. O sea, me parece que hay una conciencia generalizada de que ese es un problema y que es una limitación para la evolución y para el avance. Entonces, usted dice entonces que este tema está sobre la mesa, que está sobre la mesa, lo están discutiendo y que están buscando la manera de que la inteligencia artificial sea más eficiente en términos energéticos. Julio, pero ¿puede pasar lo mismo que está ocurriendo, según usted, con los derechos de autor? ¿Puede haber un riesgo de que se vulneren esos derechos y ahora también se vulnere esa eficiencia energética? Creo que al final la ecuación de la energía va a dar bien. Creo que estamos viendo como los primeros motores V8 de Chicago, ¿no? de toda zona industrial, y hoy en día los automóviles funcionan con muchísimo menos combustible que cuando se crearon. Recordemos que la inteligencia artificial son amebas en este momento, o sea, recién están en sus primeros pasos y seguramente van a evolucionar. Lo que más me temo cuando hablamos de los riesgos es que estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de regulaciones, estamos hablando de las naciones, pero no estamos hablando del ser humano en medio de esta tecnología. Y me parece que tendría que ser el tema central y después todo lo derivado. Que esto no significa ponerle frenos ni nada por el estilo, significa asegurarnos que el ser humano va a tener un rol, o que en realidad al revés, la inteligencia artificial va a darle un servicio al ser humano en esa evolución. La relación que uno tiene hoy en día con la inteligencia artificial es bastante vaga, no termina de ser absolutamente definida, pero de nuevo, estamos con amebas trabajando. Sí. Lo que viene después de nosotros, o sea, después de estas amebas de inteligencia artificial, es un cambio muy drástico que se va a dar en muy poco tiempo, y el mayor riesgo es que no podamos digerir el cambio social que viene, como pasó en la era de la industrialización, que se tuvo mucho más tiempo para digerir y el ser humano, las sociedades pudieron adaptarse. El miedo está ahí, indigestarse socialmente con una tecnología. Creo que ese es un gran riesgo. Mientras entendemos este cambio social, como usted lo llama, quiero que cerremos este debate con una pregunta muy concreta y una respuesta también muy corta. Francia esperaba recopilar 2.500 millones de euros para invertir durante los siguientes 5 años en la inteligencia artificial. Luego logró recabar más de 100.000 millones de euros y finalmente más de 300.000 millones de euros. Macron dice que esto es comparable a los 500.000 millones de euros que está invirtiendo la Casa Blanca junto con aliados privados para la inteligencia artificial. Raúl, un comentario de 30 segundos. ¿Esto puede poner a la Unión Europea y a India a la par de Estados Unidos y China o todavía es muy pronto para ello?
No querría opinar mucho sobre el tema, realmente. Me parece que justamente nosotros, que somos latinoamericanos, tenemos que focalizarnos en otra pregunta, es decir, ¿dónde nos colocamos nosotros en esta discusión? O sea, claramente cambió el escenario. China, la industria, el sector industrial chino ha demostrado, como ya sabíamos, simplemente lo ha confirmado, que son competitivos y que están para afrontar los desafíos de la evolución tecnológica. Raúl, discúlpeme, de lo Estados interrumpo. Unidos vemos empresas que ya... No, nos quedamos sin tiempo y quiero escuchar también la respuesta de Julio muy brevemente. Sí, a ver, es claro que solamente van a haber 3 grandes inversores, Europa, Estados Unidos y lo que es China, e India seguramente va a acoplar. Lamentablemente nuestras economías no están para eso, vamos a tener que subirnos a una segunda ola o tercera ola de esto, cuando ya no se gaste tanto dinero para la innovación, sino que sea una tecnología más consolidada, y ahí es donde yo creo que se va a dar el empalme de lo que son países emergentes y lo que son Latinoamérica y el resto, que no puede hacer estas clases de inversión. Pero sí creo que van a haber los actores. Discúlpeme lo corto de esta manera, pero se nos acaba el tiempo. Les quiero agradecer por estar en el debate y también un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Sigan acá.